Bienvenidos a este taller. Hace como, no sé, como 2 meses o algo así, estábamos en una reunión con los líderes de España. Yo estaba en nuestro país, en mi país, y surgió la idea de David de tener un taller sobre este tema. No es un tema sencillo ni común, pero existe un libro que se llama, ya les digo, Liderazgo emocionalmente sano. Es un libro de un hombre que se llama Peter Scazzero, que yo se los recomiendo a todos los que les gustan estos temas de liderazgo. Y en el capítulo 3 de este libro habla precisamente de cómo ser un líder basado en el matrimonio o en la soltería. Me gustaría saber cuántos solteros hay aquí. Pocos. Hay mucha gente casada. Qué bien. Vamos a ver hasta dónde el tiempo nos alcanza para desarrollar el tema. Vamos a empezar por la parte de los matrimonios. Yo no sé aquí en España, pero en nuestro país, sobre todo nuestra generación, quienes crecimos o el Señor nos llamó al ministerio, al liderazgo cristiano en los años 70, había un llamado tan fuerte y habían como consignas que decían: a descansar a la tumba. Por ejemplo, el matrimonio era solamente como un mal necesario, porque me protegía en cierta manera para el ministerio, porque eso iba a evitar que muchos cayeran en adulterio o en fornicación, y porque nos enseñaban en el seminario y en los institutos bíblicos que en la medida en que nos casáramos con una mujer que tuviera dones para servirle al Señor, era una ganancia para el ministerio. Y es muy probable que en el transcurso de estos minutos que vamos a estar juntos, comparta algunas de mis propias experiencias a manera de confesión. Puede ser que me sienta mucho mejor después de hablar, porque mucho de lo que explica el libro fue vivido en vivo y a todo color por mí y por mi esposa y mi familia. Este libro inicia con una historia muy interesante. Es un pastor que visita China y su trabajo es cuidar pastores. Y en uno de estos viajes contacta con una señora, una pastora de una iglesia de unos 5,000 habitantes, 5,000 miembros, que se llama Lee. Y Lee está tan agobiada que tan pronto se sienta con este pastor, abre su corazón y comienza a llorar porque está agotada. Es la única persona a tiempo completo en la iglesia de 5,000 personas. Su marido es profesor de un seminario que está a 20 horas en tren y se ven una vez cada mes, de un día para otro. Tiene 2 hijos adolescentes, pero como no tienen tiempo para criarlos, los tienen en un colegio en los Estados Unidos. ¡Wow! Y ella decía, es que la exigencia del ministerio es tal que no tengo tiempo para cuidar de mi familia. Y lloraba amargamente.
Entonces el pastor le está diciendo a ella, bueno, esto vamos a tener que conversarlo porque esto no está bien. Dice, pero eso no es nada. El pastor fulano de tal, amigo mío, otro nombre chino, le dice, solamente viene a visitar a su esposa y a sus hijos una vez al año, por un día, el día en que se le celebra el Año Nuevo chino, porque él está a 20 y tantos días de distancia y tiene una iglesia donde solo él es líder. Entonces no tiene tiempo para cuidar su familia. Wow. ¿Qué les parece esas historias? Todo depende de la teología y de la eclesiología que nos enseñaran cuando estábamos pequeños o jóvenes. ¿Cómo vemos el ministerio? ¿Cuál es el lugar que ocupa en la vida cristiana? Decía que yo fui educado diciendo que había que ir a descansar al cementerio. Estoy leyendo un libro que me gustaría recomendarles. ¿Cuántos lo han leído? Uno. Es un libro de fácil lectura, es súper ameno y tiene frases increíbles, pero hay una que quiero leer, es un subtítulo del libro. Dice, mi anhelo es que la gente que mejor me conozca sea la que más me respete. Mi anhelo es que la gente que mejor me conozca sea la que más me respete. Y yo creo que la gente más cercana a todos nosotros son nuestra propia familia. Y a veces da hasta temor preguntarle a la esposa, ¿qué pensás de mí? O al esposo, ¿qué pensás de mí? ¿Cuáles han sido mis prioridades? Durante los primeros años de ministerio, quizá estoy sirviéndole al Señor desde los 18 años, tengo 65, o sea, saquen cuentas que casi son 50 años de estar sirviéndole al Señor. Cuando siento el llamado por Dios, hay un tremendo avivamiento en nuestro país. Eran cosas sobrenaturales todos los días, en la calle, en el parque, en el colegio, en la universidad, en el autobús, en el mercado, donde quiera. Sucedían milagros de todo color y de todo tamaño. Entonces entramos en una velocidad vertiginosa. Las iglesias nacían como setas, nacían solas. Y había que poner gente a pastorear las iglesias. El que podía respirar podía pastorear. Entonces nos encargaban la iglesia y la recomendación era que nos casáramos los solteros, pero que buscáramos esposas que tuvieran dones y talentos, porque eso iba a enriquecer la vida ministerial. Entonces, el matrimonio no era un propósito en sí mismo, sino era solamente con la visión de que sirvieran a Dios. Cuando me iba a casar, yo tenía tanto temor de casarme con la mujer equivocada, y que puedo hablar ahora porque no está mi esposa. Y yo estaba predicando unas campañas evangelísticas en otro país y venía para mi casa de viaje en autobús y yo venía orando, Señor, y me casaba esa semana y estaba fuera del país, 5 días antes del matrimonio. Yo le decía, Señor, si no es tu voluntad que yo me case, que no llegue a Costa Rica, que algo pase, un accidente, no sé qué pase, pero yo no quiero llegar si me voy a equivocar, porque
el pensamiento era que ese matrimonio tendría que enriquecer la vida de liderazgo, la vida de ministerio. Entonces, a partir de ahí, cualquier esfuerzo que hubiese que hacer, no importa si había que sacrificar la relación de familia, la relación de pareja, era válido. Era válido. Eso fue lo que nos enseñaron. Y eso se enseñaba, repito, aún en los seminarios. Parte de mi vida, una parte importante de mi vida, ha sido estar viajando y tratando con pastores. Y encuentro tantos pastores con matrimonios destrozados, pero viviendo juntos, porque como no se ve bien estar divorciado en el ministerio, hay que seguir juntos. Pero no se ha cultivado una relación matrimonial. Y esto es lo que el autor de este libro está escribiendo. Y yo pensaba en mi esposa y decía, ¿cuánto la hice pasar? Yo no sé cómo ha soportado esa pobre mujer. Cumplimos 44 años de casados en octubre pasado, o sea, cumpliremos 45. Y yo decía, ¿cómo me ha soportado esta mujer? ¿Por qué? Y decía, esto es un poco, ¿cómo se llama? Una sesión de terapia. Le decía, mi esposa me dijo en un momento determinado, bueno, Carlos, ya tenemos 2 hijos, yo no puedo seguir el ritmo de vida tuyo, viajando de un lado para otro, teniendo reuniones, campañas, retiros, plantando iglesias, vamos a llegar a un acuerdo. Yo voy a criar los hijos. Usted, cuando pueda ayudar, ayuda, pero usted no se preocupe, yo no puedo ayudarle en el ministerio a partir de ahora porque no voy a andar con mis hijos como errantes, yo me hago cargo de ellos. Y no tenía la cobertura pastoral en aquel momento de alguien que me dijera, alto, eso no es el propósito de Dios. Yo no estaba honrando a Dios desde mi matrimonio. Cualquiera podía ver a simple vista que yo no era un marido responsable por mi familia. Y el asunto llegó a tal grado de irresponsabilidad. Estamos hablando de 22, 23 años de edad. Que un día mi esposa, después de un viaje, llego a casa y me dice, siéntese que necesitamos hablar. Ya está. Se complicó el asunto. Me dice, hasta aquí llegué. O tengo esposo o no tengo esposo. Pero esto lo definimos hoy. Entonces yo con una argumentación espiritualista le decía a mi esposa, pero te estás oponiendo a la obra del Señor. Si es que ando de un lado para otro porque es tiempo de cosecha. Estamos haciendo esto y haciendo lo otro. Y ella me dice, sí, pero para eso no me casé yo. Usted puede haberse casado para eso, pero yo no. No nos pusimos de acuerdo antes de tiempo. Pero ahora hay que resolverlo y lo resolvemos ya. Y tuvimos que llamar a nuestro pastor y gracias a Dios, Dios lo usó en ese momento para poner orden en nuestro matrimonio. Y puso algunas reglas que más o menos se cumplen hasta el día de hoy, tantos años después. Reglas como estas: no vas a salir más de una vez al mes. Por tiempos de no más de una semana. Y cuando regresas, dedicas a la casa los mismos días que estuviste fuera.
Y yo decía, esto es imposible, yo no puedo cumplir esto. Y se lo dije a mi pastor. Y me dijo, bueno, o cumples eso o se terminó tu matrimonio y tu ministerio. ¿Me estoy explicando? Hay conceptos que se nos son sembrados, que van a destruir no solamente nuestro hogar, nuestra familia, sino van a destruir nuestros esfuerzos en el liderazgo cristiano. ¿Cuántos conocen hogares de líderes cristianos que son un desastrito? ¿Lo conocen o solo yo? Yo he conocido hogares de pastores que son extraños. He llegado a hogares donde la esposa del pastor, con solo que uno le abra la puerta, llora y abre su corazón y comienza a compartir el dolor de lo que ha estado viviendo. Entonces, ¿cuál es el lugar que debería ocupar el hogar, el matrimonio, en la vida del ministro? ¿Es un apéndice del ministerio cristiano o es un ministerio en sí mismo? O sea, que yo debo cuidar, debo trabajar por él, debo edificar. ¿Qué les parece? ¿Alguien tiene algún comentario con esta larga introducción? ¿Aló? Primero es el matrimonio. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? La idea de que el matrimonio es para duplicar los que trabajan por el ministerio, ¿por dónde vamos ahí? Estamos todavía en la introducción. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Conozco matrimonios que han entrado en la agenda ¿cómo se llama?, del ministerio desde perspectivas absolutamente equivocadas. No me caso para tener un hogar sólido que refleje el reino de Dios, el amor de Dios, el cuidado de Dios, sino voy a casarme para tener más recurso humano para cumplir los propósitos del ministerio. Y esto es totalmente equivocado. Si puede pasar la otra. La anterior, uno ahí. En el ministerio cristiano, el matrimonio debe ser, ¿qué dice? Tu principal aspiración, en el sentido de tener un matrimonio sano. ¿Cuántos casados hay aquí? ¿A cuántos creen que el matrimonio es complejo? ¿Sí? Ese suspiro. Dice la palabra del Señor que la tarea del hombre es agradar a su mujer. Esa es la primera tarea. Mi trabajo es agradar a mi esposa. Maridos, ¿a cuántos les es fácil agradar a la esposa? Levanten la mano los que le han sido fácil. ¿Ah? ¿Sí fácil? Paco sí tiene una cara así redonda de felicidad. Dicen que se casó una parejita
Y cuando ya iban saliendo de la iglesia y iban a salir de viaje de bodas, vino el padre del chico rápido hasta el vehículo, hasta el coche, y le dijo que bajara el cristal. Le dice: hijo, tengo que decirte esto. Tienes que escoger entre ser feliz y tener la razón. Y yo veo aquí algunas caras muy felices. Algunos hemos aprendido a no tener la razón. Pero el matrimonio, siendo nuestra primera vocación, los que hemos decidido casarnos, porque es un don también la soltería, pero los que hemos decidido casarnos, tenemos que invertir en el matrimonio como si fuera nuestra tarea número uno, antes que el ministerio. Hace poco, en el mes de octubre, tuve una experiencia muy linda porque terminaba mi responsabilidad como director nacional de la viña de nuestro país. Y dentro de la ceremonia que se hizo de reconocimiento y todo muy emocional, mi esposa me hizo el corazón un puño. Porque ella nunca habla en público. Ustedes, los que se acordarán de mi esposa, muy pocos, porque ella viene y pasa inadvertida. Ella nunca pasa adelante, nunca habla en público, muy pocas veces. Pero esa vez estábamos adelante y estaban haciéndonos un reconocimiento y ella pidió el micrófono. Yo dije: ay, Dios mío, ten misericordia de mí. Y lo que ella expresó me deshizo. Me hizo sentir que la amaba más que nunca. Por una sencilla razón. Era capaz de perdonar todas las estupideces que había cometido en mis años juveniles y poder decir: a lo largo de 44 años me he sentido cuidada sobre el ministerio. O sea, que la había puesto a ella en primer lugar. Y eso yo me sentía culpable, y cuando estaba hablando al principio, créanlo que me he sentido culpable por los primeros años de mi matrimonio, porque tenía una filosofía acerca de, valga la redundancia, el matrimonio entre el ministerio y la familia. Era absolutamente loca, estúpida. Ahora la pregunta es: ¿cuántos creemos que los que estamos casados o tenemos vocación de estar casados ponemos nuestra primera responsabilidad en el matrimonio? ¿Qué pensamos de esto? Cuando dice la Escritura que debemos vivir para agradar a la esposa, yo digo, no es que es difícil agradarlas porque ellas son difíciles. No. Ellas no son difíciles. Nosotros no tenemos las habilidades desarrolladas para agradarlas. Con todo mi corazón lo digo. No somos lo suficientemente cuidadosos la mayor parte de las veces para descubrir cómo atender a la esposa, porque nunca tenemos tiempo. Tenemos tiempo para cuidar a los demás. Tenemos tiempo para predicar, para estudiar, para orar, para ayunar. Tenemos tiempo para visitar los enfermos, para ir a la cárcel, para reunirnos con los jóvenes, para reunirnos con estos, con los otros. ¿Y la esposa? ¿Y la esposa? ¿Dónde queda? ¿Dónde está? ¿Qué lugar ocupa el matrimonio en nuestro hogar? Entonces, este es el primer pensamiento importante que necesitamos desarrollar. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el lugar que debe ocupar el matrimonio? Y asociándolo con este pensamiento del escritor de este libro, que dice que mi anhelo es que la gente que mejor me conozca sea la que más me respete. Yo pregunto,
¿Realmente la esposa o el esposo del pastor, de la pastora, lo respeta? ¿Me respeta? Porque sabe que tengo una vida equilibrada, una vida sana, que lo que le pedimos a los demás que hagan es lo que nosotros hacemos. ¿Cuántas veces las esposas o los esposos de pastores y pastoras sienten que están en primer lugar? Y sobre todo la tentación está cuando estamos teniendo, entre comillas, éxito en el ministerio. Y entonces estamos súper ocupados, no tenemos tiempo ni para respirar. Los primeros 15 años de matrimonio nunca tuve vacaciones. Nunca. ¿Cómo iba a tener vacaciones si las almas hacen fila para entrar al infierno? Y eso me lo enseñaron de esa manera. ¿Cómo voy a estar yo con el ombligo al sol en la playa, cuidando niños, cuando la gente está haciendo fila para entrar al infierno? No puedo, no me lo permitía. Era una culpabilidad terrible. Porque pareciera que los pastores no son dignos, o los líderes cristianos dignos de tener esos espacios de familia. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Cuál es mi principal vocación? ¿Cuál es el orden? ¿Dios, familia, ministerio o está trastocado ese orden? Si yo no tengo un hogar estable, un hogar saludable, no voy a tener un ministerio saludable, no lo voy a tener. Y yo soy testigo porque parte de mi vida matrimonial he tenido que lidiar con situaciones de salud de mi esposa, que eran un desafío tremendo para poder atender a mi esposa y servirle a Dios. Quiero alguna opinión o algún pensamiento con respecto a este primer aspecto. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Dígame. Necesita venir aquí porque si no, no queda grabado. Un amigo solía decir, a sus esposas nunca las van a comprender, nunca las van a entender, solamente ámenlas. No entendí. Otra vez, perdón. Un amigo solía decir, a sus esposas nunca las van a entender, nunca las van a comprender. Ni en el primer año de casados, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, y así sucesivamente. Nunca las van a comprender, solamente ámenlas. Bueno, es una forma de entenderlo. Cuando no podemos entender, el amor siempre cubrirá esa falta de entendimiento, si es que está, ¿sí? Tienes que hablar aquí. Ven. A vuestro criterio, ¿a qué obedece esa forma doctrinal de esa presión psicológica puesta a los líderes con respecto a que la gente hace fila para ir al infierno? O sea, ¿a qué obedeció y cuál fue el cambio? Porque ahora estás hablando de algo completamente diferente. Bueno, creo que hay verdades que están en tensión. Muchas veces la exigencia del hogar nos hace descuidar el ministerio, porque hay una exigencia más allá de lo normal, de lo natural. Entonces, si quiero mantener la paz en el hogar, pues debo trabajar estrictamente, no sé cuántas horas al día en el ministerio, pero el problema del ministerio es que no hay horario. La gente se muere y no avisa, no lo podemos agendar. Y se muere cuando teníamos planeado un fin de semana en la playa, pero ya se echó a perder el viaje porque se murió alguien, se murió la hermana Juanita y hay que enterrar. ¿Y quién va a ir a enterrar a Juanita? Si no el pastor, si no la gente se resiente.
Eso por un lado. Por el otro lado está, yo no sé, porque no es teología, son las filosofías de ministerio que aparecieron en movimientos sumamente, ¿cómo se llama?, legalistas, muy legalistas, donde las exigencias van más allá de lo que Dios mismo me exige. Pero gracias a Dios que tenemos tiempo de rectificar, gracias a Dios que tenemos tiempo de crecer y de madurar como personas y como ministerios, como ministros del Señor y ministras del Señor, y podemos balancear el barco. Son verdades que están en tensión, las dos son responsabilidades, pero qué fácil es pasar con el péndulo de un lado a otro. Desde tener el hogar absolutamente abandonado, porque ya luego no es solamente la esposa, es que son los hijos. Yo conocí una generación en mi país donde la mayor parte de los hijos de los pastores no querían saber absolutamente nada de la iglesia, nada. Tengo un caso que se me está viniendo a mi cabeza de una familia que llegó a la iglesia. Eran dos chicas y un chico. El señor no estaba ya en el hogar, se habían divorciado, había caído en adulterio y se había ido y había dejado a la familia. El padre de familia había quedado en otro país, ellos habían regresado a nuestro país. Bueno, la hija mayor de ese hogar se hizo novia del que era líder de jóvenes, se casaron, y un día que tenían responsabilidades en la iglesia, no venían y no llegaban, y algo me dice, ve a buscarlos, y vivían como a 6 cuadras de la iglesia. Y yo me fui, dejé la reunión y me fui a buscarlos. Y de que yo me iba acercando a la casa había un escándalo, había un pleito, pero un pleito horrible, de gritos, de ofensas. Y llegué, toqué la puerta, me abrieron y la muchacha estaba en la puerta de salida de la casa. Casa no pisos, sino una casa baja. Y estaba así. Digo, ¿qué pasa? Me dice, no lo voy a permitir. ¿Pero qué no vas a permitir? La iglesia me robó mi padre. Nunca tuve padre. Y ahora la iglesia no me va a robar a mi marido. No lo voy a permitir. ¡Wow! Yo tenía mis hijos pequeños todavía. Y eso fue una lección que nunca podré olvidar. Estamos hablando que eso fue hace, no sé, 40 años atrás. Pero gente que llega a reaccionar de tal manera, con tal rechazo al desacierto que hayamos tenido en el cuidado de nuestra familia. He conocido matrimonios solteros, parejas de novios, parejas de novios que nunca tienen tiempo para verse. ¿Cómo van a construir una relación si no tienen tiempo para verse? ¿Por qué? Porque el ministerio no les da el espacio, según nosotros, para construir relaciones. Pero cuando se casen va a ser igual. No va a haber tiempo para construir relaciones. Entonces pasa el segundo pensamiento, es que no solamente necesitamos tener una vocación particular por el cuidado matrimonial, sino que necesitamos tener absolutamente clara la descripción de nuestro trabajo como líderes, como pastores. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo describo o se me describe mi rol en la vida de la iglesia? Porque la iglesia y la obra de Dios en general es tan compleja que nunca terminamos de trabajar. Nunca.
Siempre hay cosas que hacer. Siempre hay gente necesitada. Siempre hay gente que no conoce a Cristo. Siempre hay gente que necesita un consejo. Siempre hay gente que está llamando al teléfono. Entonces, yo le pido a los pastores que trabajan al lado mío que desconecten el teléfono por las noches. En estos días que he estado aquí, 2 noches, apenas estoy ajustando el horario, porque hay 7 horas de diferencia con mi horario biológico. Y 2 veces me han llamado a las 3 de la mañana. Se me olvida apagar el teléfono. Y me llaman a las 3 de la mañana. En Costa Rica es una hora normal, pero aquí. Pero sentiría quizás un poco de reparo en apagar el teléfono por si hay algo que está pasando al otro lado del charco. Yo ya superé eso, no es que no lo apagué por eso, sino porque se me olvidó. Pero mucha gente, y en la historia de estos chinitos aparece donde ninguno de los 2 pastores nunca apagaban su teléfono. Y yo me imagino a esta pareja de pastores teniendo una vida íntima, activa, sin apagar el teléfono. ¿Me estoy explicando? Pareciera cruel decirlo, pero llega a ese punto donde no hay un espacio de privacidad para el ministerio, y eso lo resiente la vida familiar. Lo resiente. Entonces, tengo yo una descripción de mi trabajo, y si no me la han dado, la he hecho yo. ¿Cuántas horas voy a trabajar al día? En promedio. Si en el mundo laboral secular se trabajan 10 horas en promedio al día, no sé, ¿cuánto trabajan aquí? 7 horas y media, qué bien están. 8 o 10 horas al día en nuestro país. Aquí también. Qué suerte tienen algunos que tienen sindicatos. Pero a esa hora desconectan sus máquinas en las oficinas y se vienen. Yo le digo a mi hijo mayor, que trabaja con una empresa española, yo le digo, ¿sabe? Cuando yo sea grande, no quiero tener un trabajo de confianza. Yo quiero un puesto de desconfianza. ¿Cómo es eso? Me dice, sí, porque los puestos de confianza te pagan un salario fijo y te hacen trabajar 15 horas al día y no puedes desconectar tu teléfono el fin de semana y estás de vacaciones y tienes que seguir atendiendo asuntos de la oficina, no te desconectes. Yo no quiero un trabajo de esos, pero el ministerio es eso. Si no le ponemos límites al ministerio, eso es el ministerio, te hace un esclavo en ese sentido y descuidas el matrimonio. Si nosotros perdemos nuestro matrimonio, posiblemente hemos perdido nuestro ministerio. Pienso que hay que tener un equilibrio también en esto. Una vez un pastor dijo, en una iglesia que estuve, a veces estamos tan ocupados sirviendo a Dios que no tenemos tiempo para Dios. Y si no tenemos tiempo para Dios, ¿cómo vamos a tener tiempo para nuestra familia? Por eso es bueno tener un equilibrio. Dios, la iglesia, Dios, matrimonio y ministerio. Gracias. Ay, sí. A veces somos demasiado activistas y esa es una de las grandes tentaciones en el ministerio. Estar todo el día y todos los días haciendo ministerio y no pasamos tiempo a solas con el Rey, con la palabra, edificándonos. Pero la gente no entiende eso. Entonces, ¿qué es tan importante en un liderazgo basado en tu matrimonio o en tu soltería? En primero es que mi matrimonio sea el reflejo
del amor y del orden de Dios por la institución humana más importante, la familia. Yo creo que las iglesias deberían procurar proveer los espacios a su equipo pastoral intencionalmente, mandarlos de viaje, regalarles un crucero. ¿A dónde quieres ir, José Luis? El fin del año. Viaje crucero a las islas del Mediterráneo para que conozcas dónde se plantaron las iglesias primeras. ¿Suena bien? Muy bien. Con niñera incluida, exactamente. Exactamente. Pero eso sería algo buenísimo si tuviésemos los recursos para hacerlo. Pero muchos de los pastores venimos de contextos sumamente deprimidos económicamente. Entonces, hablar de vacaciones, eso es un sueño. Eso es para los países que tienen la oportunidad. Entonces, nuestro matrimonio va a tener que ser reflejo de nuestro compromiso, de nuestra salud, de nuestro balance en la vida en su totalidad. Porque si no, ¿cómo vamos a pedirle a los discípulos que tengan una vida sana? Si les ponemos muchas reuniones, ¿cómo cuidamos? Yo vengo, mis primeros años de vida y de ministerio, de una iglesia pentecostal de 4x4. Y entonces teníamos reuniones todas las noches, y era obligado ir todas las noches. Entonces trabajas 8 o 10 horas al día y luego vas a la iglesia y llegas cuando los hijos ya se acostaron. Y la esposa, por supuesto, posiblemente no pudo venir porque no tenía quien cuidar a los niños. Entonces, ¿cómo podemos construir un matrimonio sano de esa manera? Pero eso está reflejando lo que el pastor o el liderazgo considera sano para sus familias en la iglesia. Si no les damos el espacio, ¿para qué? Ahora yo le exijo a mis gentes máximo 2 días por semana. Un día para que reciban y un día para que den. Y luego el día de la celebración principal es la fiesta espiritual. Pero esto después de 40 años de haber vagado muchas veces por el desierto. Amén. Porque anduve sin darle el lugar que le correspondía a mi familia. Gracias a Dios y a su misericordia están vivos. Amén. Porque solamente así. El libro de Peter Escarcero identifica 3 cualidades fundamentales que deben formar parte de lo que es el matrimonio o la soltería en el liderazgo cristiano emocionalmente sano. Entonces dijimos que el matrimonio debe ser primero la aspiración de nuestro trabajo, de nuestra vida. El segundo es que debemos tener una descripción de nuestras responsabilidades. Y el tercero, ¿hay un tercero o no? No lo encuentro. Ese hombre habla también de que el matrimonio debe ser nuestra pasión. Aquí comenzamos a hablar de cosas más complicadas. Podemos percibir los que estamos casados que a nuestro matrimonio le falta vida, le falta pasión. No importa la edad que tengamos. Yo lo siento, yo lo experimento. Cuando no hay ese tiempo de cercanía emocional y espiritual. Yo lo siento, lo percibo cuando no hay espacios para acariciarnos, para mimarnos, para atendernos, para escucharnos, para pasar tiempo juntos. ¿Les pasa a ustedes lo mismo o solo a mí?
¿Será que yo soy un poco raro? Pero ¿le ha pasado a usted que a veces siente a su esposa un poco lejana emocionalmente y físicamente? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Yo sí lo sé. Yo sí lo sé. Es que no estamos invirtiendo en nuestra relación matrimonial. No estamos cumpliendo los deberes. No estamos invirtiendo tiempo. Pregunto, ¿disfrutamos salir a solas con la esposa? ¿Disfrutamos? ¿Disfrutamos escaparnos de vez en cuando? ¿Disfrutamos tener al menos una noche a la semana exclusivamente para ella y para mí? ¿Disfrutamos apartar en el calendario tiempos exclusivos para ella y para mí? He descubierto algo impresionante. El mejor regalo que podemos darle a nuestros hijos es que vean a papá y a mami, a papá y a mamá, siendo afectivos, sin discusiones, verlos disfrutar, verlos jugar, verlos abrazarse, acariciarse, aún delante de los hijos. Ese es el mejor regalo que ellos pueden tener. ¿Están de acuerdo o no? Y en el ministerio, que la iglesia sepa la calidad de relación que tienen sus pastores, sus líderes, los líderes de jóvenes si son casados, que los jóvenes solteros que atienden puedan ver un reflejo del amor de Dios en el amor que se tienen sus líderes. Pasión la define el diccionario como una emoción fuerte, apenas controlable. ¿Es eso lo que usted y yo estamos sintiendo en nuestra relación matrimonial? Necesitamos buscar eso. Necesitamos cultivarlo. Y me disculpan que no llegamos a la parte de la soltería, pero este era el tiempo que había. Pero por lo menos la mayor parte de los que están aquí, si no me equivoco, son casados. Mis hermanos, nada nuevo que escuchar, pero es esencial que lo volvamos a oír una y otra vez. Dios, familia, ministerio. Y la familia debe ser un reflejo de la salud integral de sus líderes, que va a impactar a la iglesia, a los discípulos. Que los discípulos más cercanos puedan ver que la relación de sus líderes, de sus pastores, es una relación sana, amorosa, apasionada, ordenada, aunque estemos ya sin pelo y barrigones, que sigan teniendo el fuego ardiendo. Amén. No hay más tiempo. Yo quiero que oremos en este momento. Señor, esto es esencial en nuestro trabajo como líderes. Es el ABC. Esto es lo que está en tu corazón. Porque dice que debemos amar en el matrimonio como Cristo ama a la iglesia. Ayúdanos a cultivar una relación familiar digna de ti, Señor. Que cuando tú nos mires puedas gozarte con nosotros, porque así gozarán nuestros discípulos de vernos
amarnos, respetarnos, cuidarnos mutuamente. Tú conoces a cada uno de mis hermanos, los que están ya en el ministerio, los que están en el liderazgo, los que tienen un corazón abierto para servirte. Señor, siembra esto en sus corazones. Más bien tatúalo, Señor. Que quede impreso en nosotros. Que si nuestro hogar y nuestra relación matrimonial no está sana, si nuestra soltería no está sana, no seremos efectivos en el trabajo que debemos desarrollar. Bendigo, Señor, a quienes están solteros, que puedan vivir una vida digna de ti también, que te honre, que te bendiga, una vida sabia en las relaciones interpersonales y que sean también un reflejo de tu amor, un reflejo de la integridad con que tú tratas todas las cosas. Guárdanos, Dios, y ayúdanos a reflejarte a ti, independientemente del estado civil en que estemos. Por Cristo el Señor te lo rogamos. Amén. Que Dios los acompañe.